Y esas caras así como, no sé, un poco largas. ¿No siente ese gozo? ¿Siente el gozo del Señor en esta mañana? ¿Qué día más hermoso, ¿verdad?, que el Señor nos regala? Bueno, damos gloria al Señor. Y precisamente el tema de hoy tiene que ver con el gozo, hermano. ¿El gozo de quién? El gozo suyo. Pero usted es la iglesia reproductiva. Usted es la iglesia de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, entramos en el gozo de nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a meditar entonces esos momentos, esas etapas del gozo de la iglesia reproductiva. ¿Cuáles cree usted que es el gozo de la iglesia? El gozo de la iglesia, vamos a hablar, no digamos iglesia reproductiva. ¿Cuál es el gozo de la iglesia? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dígame abiertamente, tranquilo, no estamos evaluando. Dígalo. La promesa. ¿Cómo dijo? ¿Quién? El poder de Cristo, sí. La presencia del Señor. Cantamos alabanzas ahorita. Eso da gozo. Servir a Cristo, maravilloso, ¿sí? ¿Qué más da gozo? Da gozo cuando vemos las acciones de gracias en la iglesia, cuando vemos que el Señor responde una oración, cuando vemos que oramos y ese es entrar en el poder de Dios y el Señor obra de una manera poderosa. Ese es entrar en el gozo del Señor, ese es estar en el gozo del Señor. Bueno, hoy vamos a ver 3 etapas o 3 momentos que tienen que ver con el gozo, pero ahí sí le vamos a poner el apellido, el gozo de la iglesia reproductiva. Y esas 3 etapas son, primero, cuando un alma se salva, hermano. Nos gozamos como iglesia cuando un alma se salva. Segundo, nos gozamos en ver el crecimiento espiritual de los hermanos. El crecimiento espiritual suyo como iglesia reproductiva, eso nos llena de gozo, nos llena de alegría, de entusiasmo. Y por último, por allí lo dijeron, servir a Cristo, sí, y lo acabamos de cantar, gozo da servir a Cristo. ¡Qué maravilla! Sí, ese es el gozo más profundo, más sublime que podemos experimentar como iglesia reproductiva. Ahora bien, vamos a verlo en la dimensión de servir a Cristo, pero impactando a la comunidad. Vamos a ver cómo nos gozamos nosotros en impactar a la comunidad. Bueno, muy bien. Para entrar en la palabra del Señor, cada actividad y o servicio que realizamos para el Señor, en nosotros se produce ese gozo. Ayer hablaba el hermano Luis Quiñones de las tareas. Y hablábamos también de las actividades. Eso fue en la clase de discipulado y evangelismo. Sí, ciertamente tenemos que hacer tareas, tenemos que hacer actividades, pero todo eso converge en una misión única. Y esa misión única es la gran comisión, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Imperativamente tenemos que ir y hacer discípulos. Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando servimos a la comunidad, lo hacemos en base a esa misión. Colosenses 3, 23 y 24, que hasta nos los conocemos de memoria. Proyéctelo, por favor, así es. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, léelo conmigo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Para quién? Como para el Señor, y no para los hombres. ¿Qué más? Sabiendo la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ahí cuando dice no para los hombres, no se refiere a que yo exclusivamente adoro y alabo exclusivo al Señor Jesucristo. No, sino que cuando usted está sirviendo a la comunidad, cuando usted está sirviendo al hombre, cuando usted está predicando, usted lo está haciendo como para el Señor y no para los hombres. Porque el Señor quiere que usted sea su instrumento útil en sus manos para salvar almas. Eso es lo que Él quiere el Señor. Entonces cuando servimos, cuando nosotros estamos sirviendo a una persona, hágalo como que si le estuviera sirviendo al mismo Cristo allí. Como que si le estuviera hablando al mismo Señor. ¿Se acuerdan lo de la pasión por las almas? Bueno, debemos tener pasión por las almas. La iglesia reproductiva tiene que tener pasión por las almas, mis hermanos. Bueno, vamos a entrar entonces en el tema. Como le dije, vamos a verlo en 3 dimensiones o 3 etapas o momentos
del gozo de la iglesia reproductiva. Primero, la iglesia reproductiva se goza en ver un alma salvarse. Lucas 15:7. Vamos a leerlo al estilo de los signos de puntuación. Yo leo hasta donde culmine un signo y ustedes continúan allí en el otro. Son dos frases nada más aquí, dos oraciones. Dice así la palabra del Señor: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gloria a Dios. Allá en el cielo hay gozo cuando un alma se arrepiente. Hermano, ¿quiénes están en el cielo? ¿Quiénes? El Padre, el Hijo, sí, ¿quién más? Los ángeles, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios morando también en nosotros. Bueno, hermano, el Padre se goza, eso es lo que nos está diciendo el versículo. El Padre se goza, el Hijo se goza, el Espíritu Santo se goza, los ángeles se gozan, todos los que están en el cielo se gozan cuando una persona se arrepiente. ¿Cuánto no más nosotros como iglesia también nos tenemos que gozar cuando una persona se arrepiente? Cuando sale de las tinieblas y viene a la luz admirable del Señor. Entonces, cuando usted predique el Evangelio y esa persona se arrepienta, gócese con esa persona. Ayer, por cierto, se arrepintieron 3 hermanos. Salimos a predicar un momentico y en un momentico 3 personas creyeron en el Señor. Primero, el gozo del Padre. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor se alegra, se goza allá en los cielos por cada uno de nosotros y por cada alma que se arrepiente. Y el Hijo, si nos vamos aquí a Lucas 15, el versículo anterior del 7, el 6, allí vamos a ver que el Hijo también se regocija, el Hijo también se goza. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dejó las 99 y se fue en búsqueda de la que se había perdido. Y cuando la consigue y la trae de nuevo al redil, se goza con todos sus amigos y con toda su parentela. ¿Por qué? Porque una persona se ha arrepentido de corazón. Y el Espíritu Santo también forma parte de ese gozo, porque ¿quién es el que convence de pecado y de juicio a la persona? Ese es el Espíritu Santo. Juan 16:8 lo dice. El Espíritu es el que convenció al pecador, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si volvemos a Lucas 15:7, allí vemos que todos los que están en el cielo se gozan. Entonces también en los ángeles también se gozan en ese momento. Ahora, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos gozamos también cuando una persona se arrepiente? Bueno, la palabra de Dios nos lo dice también. La iglesia primitiva lo experimentaba en Hechos 15:3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Ahí está hablando de Pablo y de Bernabé, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando los hermanos de ahí de Fenicia y de estos lugares, muchas gracias, mi hermana. Cuando estos hermanos allí de Fenicia y de Samaria escuchaban a estos apóstoles hablarle de la conversión de los gentiles, la iglesia se gozaba con ellos. Fíjense el caso del creyente. El creyente, el que está creyendo, el que está siendo convencido por pecado y juicio, él también se goza, y nosotros tenemos que gozarnos con ellos. El caso del hijo pródigo cuando volvió con el padre. Fíjense lo que dice ahí en Lucas 15:24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Tanto el padre como el hijo se regocijaron por esa conversión del hijo, porque volvió de nuevo al redil
Imagínese usted cómo se sintió allí el hijo pródigo al ver cómo el padre lo recibía con tanto gozo. En él también había muchísimo gozo. Y si vemos el caso del eunuco etíope, cuando Felipe le dejó, allí en Hechos 8:39, cuando Felipe se fue, mire cómo estaba el eunuco etíope. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Siguió qué? Gozoso su camino. Entonces la iglesia reproductiva se goza. Hay alegría, hay fiesta allá en los cielos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles. Nosotros nos gozamos con el que se convirtió y el que se convirtió también se goza. Fíjense un testimonio, hermano. Esto me pasó en esta semana. Iba yo de Mérida, de Llano Grande, donde estaba allí reunido con la directiva de Ovice, iba a Barinas. Y en Barinas iba a agarrar el autobús para Caracas. Pero bueno, me siento al lado de una señora. Iba un poco cansado porque no pude dormir esas noches, ese es otro tema. Mi esposa se ríe porque sabe los detalles. Pero bueno, lo cierto es que la persona que iba al lado mío, esa señora, se llama María Lucrecia. Ella fue la que me buscó conversación. Yo la verdad es que estaba tan cansado que yo quería dormir algo. Pero bueno, ella me buscó conversación y yo, bueno, le respondí. Y dije, el Señor me está llamando a que le hable a ella, le testifique a ella del Señor. Y he comenzado a hablarle, bueno, después de haber escuchado toda su vida, a una persona que hablaba mucho, y le he hablado del Señor, hermanos, y esa mujer se ha compungido de corazón, esa mujer se ha contristado de tal manera, porque vio que la respuesta de la oración de su hijo y de su esposo se estaba cumpliendo en ella. Su hijo es creyente y su esposo, que partió hace 11 años, él oraba todas las noches cuando sus hijos salían de farra, orando para que el Señor los trajera con bendición. Y de esas oraciones de ese padre hacia sus hijos, uno de esos 3 se convirtió. Y estoy completamente convencido, y ella también, de que tanto el esposo como ese hijo estaban orando por la salvación de ella. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa es tu familia. Pero lo poderoso de la conversión de María Lucrecia es que uno siempre le invita a la persona a hacer una oración. Y le dice, repite conmigo esta oración para que le pidas al Señor que venga a morar a tu corazón. Ella prefirió hacer la oración con sus propias palabras. No dejó que yo la dirigiera. Y esa es una conversión aún más genuina. No es que pongamos unos niveles de conversión, sino que lo que he experimentado yo en la conversión de las almas, a mí me agrada mucho más. Y estoy seguro que al Señor también. De ver que la persona ore personalmente con sus propias palabras al Señor. Y le pidió ella al Señor, perdóname, me arrepiento. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste de entre los muertos. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y lo más poderoso de eso es que cuando ella terminó su oración, que se le veían las lágrimas, oró por mí. En vez de yo orar por ella, ella estaba orando por mí. Señor, te doy gracias por este ángel que has traído a mi lado. Te doy gracias porque me he convertido a ti. Te doy gracias por la vida de él. Síguelo usando. Y yo, wow. Me sentí, hermano, así como esos 2 hombres que iban de camino a Emaús con el Señor Jesucristo. Y cuando llegaron a un sitio y vieron cómo el Señor partió el pan, ahí fue que lo identificaron. Y el Señor en ese momento, dice la palabra, que se desapareció de sus ojos, de su vista. Y ellos se dijeron unos a otros, no ardía nuestro corazón en nosotros. Así mismo me sentía yo, hermano. El corazón me iba a explotar. Así, latía con mucha fuerza y sentía que la sangre ardía dentro de mí. La iglesia reproductiva se goza cuando un alma se convierte. Y cuando un alma se convierte, hermano, háblele de Lucas 15:7, que allá en los cielos hay celebración porque una persona se ha arrepentido. Que ese gozo no quede solamente en el creyente, que vea el creyente que nosotros como iglesia también nos gozamos con ellos. Amén. Amén. Hágalo, hermano. Experimente ese gozo. Ahora bien, ¿dónde usted va a aprender a hablarle a otras personas de Cristo Jesús?
Aquí en la iglesia, hermano. Es aquí, necesitamos congregarnos. Y nosotros, los que estamos al frente de la iglesia, los líderes, ¿verdad? Diáconos, pastores, estamos con la responsabilidad también de enseñarles a ustedes estas verdades. Vengan, hermano, a la clase de discipulado y evangelismo. Me da dolor cuando vemos que somos pocos. Vengan, hermanos. A lo mejor usted va a decir otra vez ese versículo, otra vez ese tema. Ya lo conozco y lo he revisado una y otra vez. Pero hermano, usted tiene que tener la palabra de Dios fresca en su mente y en su boca para testificar de Cristo. Venga, hermano, y gócese también con nosotros cuando salimos y predicamos. La palabra de Dios no vuelve vacía. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces hay varias etapas en la predicación de la palabra. Plante la palabra. Predique el evangelio. Ahora la siega de esa siembra a lo mejor no es suya. Y no es de ninguno de nosotros, a lo mejor es de otros hermanos, de otras iglesias. Pero nos gozamos en que estamos sirviéndole al Señor, que estamos predicando el evangelio. Y el crecimiento de esa semillita allí en el corazón del alma que está perdida en ese momento, solo lo da el Señor, hermano. Gócese en eso, hermano. Si predicamos la palabra de persona, a la persona a la cual está hablando y se convierte, gócese con ella, ¿verdad? Como lo estábamos diciendo. La transición, hermano, de un alma convertida al Señor es algo único. Es algo, ¿verdad?, trascendental, maravilloso, apoteósico. Y usted puede ser testigo de esa conversión, hermano. Así que hágalo. Le pregunto, ¿cuántas personas ha ganado usted para el Señor en esta semana, en este mes, en este año? Pero no me responda. Pero una pregunta de reflexión, hermano. Como iglesia reproductiva, hermano, necesitamos, de verdad que sí, hermano, necesitamos predicar el evangelio a toda criatura. Vámonos a la segunda etapa o momento en cuando la iglesia reproductiva se goza en el Señor, se goza en el crecimiento espiritual del creyente. Vamos a leer en Tercera de Juan, es un solo capítulo, vamos a leer los versículos 3 y 4. Tercera de Juan, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Yo leo una parte y ustedes la otra, ¿no? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. De cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. Que los que discípulos andan en la verdad. Hermanos, qué poderosa palabra. Ahí dice, ¿verdad?, en el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este. El escuchar, el saber que los hijos del Señor, los hijos de la iglesia, los creyentes andan en la verdad. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Él. Juan 14, 6. Entonces, ¿qué es andar en la verdad? ¿De qué se está gozando allí Juan, el apóstol Juan, que le está escribiendo a Gallo? Él se está gozando de que hay testimonio de que los hijos, de que él mismo Gallo también anda en la verdad. Eso, querido hermano, es crecimiento espiritual. El andar en la verdad es crecimiento espiritual. La iglesia reproductiva se goza cuando ve al creyente experimentar ese crecimiento, que no se aparta del camino, que sigue en la verdad, que sigue en la justicia, que sigue las pisadas del Maestro, que sigue al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es su Señor, y como es su Señor, Él obedece a su Maestro. Él es su discípulo.
y no se aparta ni a izquierda ni a derecha. Él se mantiene allí siguiendo el patrón. El Señor Jesucristo es así como la línea recta. Él es el modelo a seguir. Él es la imagen y sustancia misma del Padre. Y el verdadero creyente, el que quiere experimentar, ¿verdad?, un crecimiento espiritual, lo sigue a Él, hermano. No sigue a otros hombres, no sigue a intermediarios, no sigue a la mamá de Jesús tampoco. Él sigue a Cristo, el verdadero creyente. Y la iglesia reproductiva tiene que velar por el seguimiento de ese creyente. Debe ver de verdad que está creciendo. Ahora, ¿dónde nosotros podemos gozarnos como iglesia de ver y experimentar el crecimiento de un creyente? ¿Dónde? En su casa, en el trabajo, en su edificio, en su comunidad, en la iglesia. Es en la iglesia. Por eso necesitamos congregarnos, hermano. Usted solo puede crecer en el conocimiento del Señor. Usted lee la palabra, medita en ella, usted ora al Señor. Usted se mete en las redes sociales, en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, y ve predicaciones allí de grandes predicadores, grandes pastores. Y va creciendo, ¿verdad? Pero solamente en la iglesia, hermano, es que usted va a poder compartir con otro el crecimiento. Usted ayuda a su hermano y su hermano lo ayuda a usted. Y mutuamente vamos creciendo todos juntos. Solo en la iglesia es que podemos experimentar ese gozo del crecimiento espiritual. No seamos entonces que lo he dicho en muchas ocasiones, obesos espirituales. Recibe, pero nunca comparte. Y cuando usted intercede por los santos, cuando usted intercede por la iglesia, entonces allí usted también está contribuyendo al crecimiento espiritual de la iglesia. No lo dejemos de hacer. ¿Cómo sabemos nosotros que un creyente realmente está experimentando crecimiento espiritual? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por su testimonio, lo sabemos por los frutos que da el hermano, lo sabemos porque anda en el camino de Cristo, como lo estábamos diciendo, ¿verdad? Sigue a Cristo como su maestro. Y lo primero que hace un creyente que experimenta crecimiento espiritual es comenzar realmente su proceso de santificación. Eso es lo primero que hace un creyente que está experimentando el crecimiento espiritual. ¿Y qué es la santificación? Muchas veces lo hemos dicho. Seguir los pasos de Cristo. Acercarnos cada día más a Él. Ese es el proceso de santificación. Y el enemigo está así, agarrándolo a usted por atrás. Y le va a poner obstáculos, miguelitos, y le va a poner cualquier cosa en el camino para que usted no pueda seguir las pisadas de su maestro. Pero usted allí se mantiene firme, fiel, constante, porque usted sabe que la victoria está en Cristo Jesús. Y usted más que vencedor en las fuerzas de Él. Y usted sigue allí. Ese es el proceso de santificación, hermano. Seguir las pisadas del maestro. Eso lo experimenta entonces el creyente que está entonces en proceso de crecimiento espiritual. Y nosotros somos testigos de eso. Usted no es el mismo, hermano, cuando llegó a la iglesia. ¿Sabe? No es el mismo. Algún crecimiento ha tenido. Y nosotros somos testigos de eso. Ve a su hermano al que está al lado. Y piense la primera vez que lo vio cuando llegó a la iglesia. Y vea las grandes y poderosas cosas que el Señor ha hecho en su vida desde ese momento hasta ahora. Y otra cosa, vea cómo el Señor lo usa. Vea cómo el Señor lo usa usted mismo. Solo que le haya testificado a uno en 10 años. En un tiempo. Ese es crecimiento, hermano. Pírrico, pero es crecimiento, hermano.
No somos los mismos, hermano. No somos los mismos desde que llegamos a la iglesia, hermano. Entonces necesitamos seguir congregándonos. Sigo insistiendo en eso. ¿Por qué? Porque esa es parte de nuestra santificación y es parte de nuestro crecimiento espiritual. Lo necesitamos. Ese es el vital líquido, el agua espiritual, la lechita espiritual. La conseguimos en la iglesia, hermano. Fíjense algo. Hay una ilustración del crecimiento espiritual en la Biblia que es bastante contundente y poderoso. Se trata del apóstol Pedro. Tengo los dos, es que los dos también son grandes conversiones. Pero la de Pedro es de la A hasta la Z, del alfa al omega. Porque Pedro era un hombre impulsivo, violento. Su lengua va más rápida que sus pensamientos. Era un hombre tosco, recio. Pero cuando el Señor lo convierte y lo usa de una manera poderosa, que la predicación de Pedro logra que se conviertan 5,000 y luego se convirtieron 3,000. Y ve usted cómo habla de su esposa, que debemos atenderla y cuidarla como vaso frágil. Y ese mensaje nos lo trae a la iglesia. Se convierte también en un apóstol amoroso. Hijitos, también habla de hijitos. O sea, habla con mucho amor a la iglesia. Y tampoco es un mezquino que busca solamente desfigurar él, porque hasta en sus propias cartas habla del apóstol Pablo. Cosa que parecía más bien en el ministerio de Jesús, él parecía que estaba buscando de figurar. Y ahora no, habla de animar a la iglesia, habla de que debemos combatir también por la fe. Esa es la conversión del apóstol Pedro. Ahora hablemos de la conversión de cada uno de nosotros, hermanos. Autoexaminémonos. Como lo dicen en 1 Corintios 11, ¿verdad? Cuando estamos tomando la Santa Cena, debemos autoexaminarnos y vernos cómo estamos en ese proceso de santificación con el Señor. Nos gozamos como iglesia reproductiva del crecimiento espiritual, hermano. Solo aquí en la iglesia. Pareciera que fuera un eslogan, solo en la iglesia verá el crecimiento espiritual del creyente. Gloria al Señor, alabado sea Él. Para poder crecer juntos espiritualmente es imprescindible seguir congregándonos, seguir leyendo la palabra y seguir orando sin cesar por los santos. Combatir unánimes en un mismo espíritu. Filipenses 1:27. Combatir unánimes en un mismo espíritu. Solamente que os comportéis, iglesia, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ya sea que estemos congregados, o ya sea que estemos en nuestros hogares, estemos donde estemos, estamos juntos en un mismo, ¿qué? En un mismo espíritu. Y allí nos dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en ese combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, no es solamente que prediquemos el Evangelio, sino que también intercedamos por los santos, los unos por los otros. Señor, ayuda a mi hermano a que pueda combatir unánime conmigo en la predicación del Evangelio, en su crecimiento espiritual. Sé tú ayudándole en sus problemas. Sé tú proveyendo, Señor, conforme a tu voluntad en sus necesidades materiales, emocionales, espirituales. Interceder por los santos, eso es combatir, hermano. Y solamente en la iglesia es que lo podemos hacer. Vámonos entonces al tercer gozo de la iglesia reproductiva, y ese es, por ahí lo dijeron, servir a Cristo. Pero vamos a servir a Cristo impactando a la comunidad. Por allí, hermanos, abrimos un nuevo grupo. Y en ese nuevo grupo de WhatsApp estamos incluyendo
bueno, no estamos incluyendo, no es una imposición, sino que se le envía el vínculo de acceso a todo aquel que se le ha predicado la palabra, a todo aquel que ha creído, y si es de su agrado, de su decisión, se mete en el grupo. Allí en el grupo usted va, si no lo ha hecho, le animo a que lo haga, a que entre a ese grupo. Se llama la Familia Cristiana de la IBE. Familia Cristiana IBE, así se llama el grupo. Y allí va a ver en la descripción del grupo que nuestra misión es eso, impregnar, impactar a la comunidad con la palabra del Señor. Y eso da gozo, hermanos, cuando lo hacemos todos juntos. Próximamente, el 4 de septiembre, del 4 al 14 de septiembre, eso es parte de la reunión que tuvo allá en Barinas, va a haber una toma evangelística a nivel nacional, hermanos. Pero en esa toma evangelística a nivel nacional, no quiere decir que nos vamos a trasladar a otras ciudades, sino que acá mismo, desde la iglesia, vamos a salir y vamos a predicar, y así como nosotros lo vamos a hacer, lo van a hacer todas las iglesias de la OICE. Va a haber una gran toma evangelística, vamos a prepararnos para ello. Por lo pronto, nosotros queremos seguir evangelizando, lo estamos haciendo cada 15 días, pero vamos a colocar también acá afuera una mesita, y ahí vamos a colocar un termo de café, una sillita, y vamos a tener allí folletos cristianos, tratados, y el que quiera sentarse a escuchar palabra del Señor, bienvenido sea. Y el café es totalmente gratuito. O sea, es para la comunidad, hermano. Y queremos hacer muchas cosas más. Hicimos recientemente la jornada social. En esa jornada social, medicina general, pediatría, dimos también las medicinas, hubo fisioterapia, terapia ocupacional, asesoría legal, y también hubo evangelismo, hermano. Eso es impactar a la comunidad, y ya es la segunda vez que lo hacemos en este año, y lo vamos a seguir haciendo, no lo vamos a dejar de hacer, hermano. Y así como la comunidad ha venido porque estamos ofreciendo esa jornada social, también queremos seguir yendo a la comunidad. Vamos de casa en casa, vamos de persona a persona, predicando el evangelio. Y también queremos hacer muchas cosas más. Queremos dar charlas, queremos dar talleres. Y esas charlas y esos talleres vienen ¿de dónde? De ustedes mismos, hermanos. Charlas de bienestar social, charlas de salud, charlas de algún conocimiento que usted tenga del área en la cual estudió o del trabajo que usted tiene. Si algún conocimiento tiene usted que pueda ser de beneficio a la comunidad, prepárese y hable con nosotros los pastores para que podamos entonces impactar a la comunidad con esa información. Para eso estamos aquí, hermanos, para eso nos ha llamado el Señor. Impactemos a esa comunidad que tanto lo necesita, hermano, con la verdad, con la justicia, con el poder del Espíritu del Señor. Vamos a leer en Tercera de Juan, volvamos otra vez a Tercera de Juan, pero ahora vamos a leer los versículos 5 y 6. Seguimos leyendo al estilo de la Iglesia Bíblica del Este. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Vamos a leerlo otra vez. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿te entendió eso? ¿Te entendió eso? Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Especialmente a los desconocidos. Siga leyendo. Los cuales cantaron ante la iglesia testimonio de su amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Para que continúen su viaje. Gloria al Señor. Ahora vamos a leerlo de esta manera. Vamos al 5. Amados en plural. Primera persona en plural. Amados. Fielmente te conduces o se conducen cuando prestan algún servicio a los hermanos. Iglesia Bíblica del Este, el Señor te dice,
fielmente te conduces cuando tú prestas algún servicio a los hermanos, a los de la familia de la fe, entre nosotros, o también entre otros hermanos que vienen para acá? Aquí le está hablando del hospedaje, le está hablando del servicio, la atención a esos hermanos. Pero también dice allí Juan, le dice a Gallo, especialmente a los desconocidos. Y en la dimensión de lo que estamos hablando, esos desconocidos son la comunidad. No solamente nuestros hermanos en la fe, sino también los que no han creído. Y seguimos adelante, dice, los cuales, mire, esos desconocidos o esos hermanos en la fe, los dos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Ellos son testigos. Los que vinieron a la jornada social son testigos de las grandes y poderosas cosas que el Señor hace en la iglesia para atenderles, ayudarles, sin esperar nada a cambio, sin hacer acepción de personas. Ellos son testigos de eso, hermano. Y ahí dice, y harás bien en encaminarlos como es digno del servicio a Dios. Harás bien mientras vienen esos hermanos, mientras vienen esos no creyentes. Nosotros hacemos bien en encaminarlos, ¿qué? En el camino de la verdad, de la justicia, en el camino de Cristo, para que continúen su viaje. En el caso de los hermanos en Cristo, ese continuar su viaje es continuar su ministerio. Y en el caso de los no creyentes, es para que vengan a los pies del Señor Jesucristo. Ese es el viaje de ellos, a lo cual nos estamos refiriendo en este momento, hermano. Nosotros, queridos hermanos, somos piedras vivas. Vámonos a ver lo que es piedras vivas, que lo dice el apóstol Pedro, hubo esa gran conversión en él. Primera de Pedro 2:5. Pedro nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Edificados, crecimiento espiritual, avance. El Señor no quiere que nos quedemos en el aparato, sino que sigamos adelante, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esos sacrificios espirituales son las obras, es la intercesión, es la atención al necesitado, al hermano. Piedras vivas. El Señor está construyendo una gran obra, está construyendo un edificio, y usted es un ladrillo de ese edificio. Y yo también soy un ladrillo de ese edificio. Y no somos ladrillos inertes o piedras así estáticas, sino que somos piedras vivas para el servicio del Señor. Sigamos impactando a la comunidad como piedras vivas, hermano. Usted es una piedra viva. Yo voy a pedir, por favor, que aquellos que participaron en la jornada social se pongan de pie. Pónganse de pie. Y también los que estuvieron indirectamente participando. Allá mi hermana Dioniver, por favor, póngase de pie, hermano. Usted también participó. Mi esposa también participó. Los que oraron, párense los que oraron por la jornada social. Párense los que invitaron a alguien. Ustedes porque están llegando. Vinieron. Pero yo lo que quería que ustedes vieran, hermano, es que todos participaron. Y yo quiero en el Señor que se den un fuerte aplauso, Señor. Ustedes son piedras vivas en el servicio al Señor. Y cuando vayamos a hacer la próxima jornada social, pueden sentarse. Cuando vayamos a hacer la próxima jornada social, usted va a seguir, hermano. Usted no se va a quedar ahí en la parada. Usted va a seguir orando, usted va a seguir invitando, usted va a seguir viniendo, usted va a seguir sirviéndole al Señor. Amén. Porque usted es piedra viva. Y fíjense, entre las actividades que queremos hacer, ya les hablaba de esas charlas, de esos talleres, también tenemos la escuela vacacional para hijos, para la comunidad, tenemos el Octubrillante,
Le hablé lo de la mesita del café. Vamos a hacer todas esas cosas. Para el desarrollo entonces de todos esos planes y de todos esos proyectos que tenemos, hermano, necesitamos que usted siga también intercediendo, hermano. Siga orando por la iglesia, siga orando por esos planes. Siga allí colocando todas estas cosas en las manos del Señor. La Biblia nos dice en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe hacer lo bueno, hermano, no deje de hacerlo. Siga orando, siga intercediendo, siga sirviéndole al Señor. En este sentido, como iglesia reproductiva, entonces debemos seguir impactando a la comunidad con buenas obras, hacer el bien sin acepción de personas y con un verdadero y sincero amor, hermanos. Vámonos a Gálatas 6, 9 y 10. Ya estamos culminando. Dice Gálatas 6, 9 y 10. Gálatas. Y ahí vamos a leer las generaciones de Noé, nada más y nada menos. Ahí vamos a llegar al otro culto y el domingo que viene. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Me gusta mucho en el 9, allí cuando dice, en el versículo anterior, ahí dice, porque a su tiempo segaremos. Yo planté, Apolo regó, por el crecimiento lo da Dios. Y la siega de ese crecimiento, quizás podamos ser nosotros, otros, pero nos gozamos también en eso, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, hemos visto hasta ahora el gozo de la iglesia reproductiva. Ciertamente existen muchos otros momentos. Nosotros hemos visto nada más hoy 3. Uno de ellos es que nos gozamos cuando un creyente, ¿verdad? Cree, pues cuando una persona ha creído en el Señor, nos gozamos cuando esa persona ha creído en el Señor. Y tenemos que nosotros participar. Entonces, el gozo con esa persona, no solamente esa persona se goza, sino que también nosotros nos gozamos con esa persona y le damos a entender a esa persona que allá en los cielos también hay celebración. Padre, Hijo, Espíritu Santo y los ángeles, todos los que están en el cielo. Nos gozamos entonces en el crecimiento espiritual de cada uno de los creyentes. Y solamente como iglesia reproductiva, en la iglesia, es que vamos a poder experimentar ese gozo. Fuera de ella, nada, hermano. El gozo, ¿verdad?, del crecimiento espiritual del creyente solamente lo vamos a ver aquí. Y lo último que vimos, que el servir a la comunidad, no podemos nosotros cansarnos ni desistir de hacerlo, sino que debemos seguir haciendo lo bueno para impactar a la comunidad. A tiempo y fuera de tiempo. Y la siega, el Señor sabrá cuando vayamos a cegar. Pero nos gozamos en plantar y en regar. Y el crecimiento lo da Dios. Busquemos Hechos 20:24. Voy a pedir que se pongan en pie. Hechos 20:24. Vamos a leer todos juntos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si aquí hay alguien que aún no ha entrado en el gozo del Señor, que aún no le conoce, yo le invito a que entregue su vida a Cristo en este momento y que se goce con nosotros como iglesia reproductiva. Si alguno no ha recibido a Cristo, que levante su mano y estaremos orando para que reciba a Cristo. Y si no lo ha hecho, bueno, no lo postergue. Y si ya todos lo hicimos, gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Estamos de fiesta, estamos de gozo, estamos de júbilo contigo, Señor. Porque eres tú quien nos ayuda, eres tú quien nos guía, Señor. Eres tú quien produce en nosotros el gozo, Señor. Porque a ti es a quien servimos. A ti, Señor. Y solo a ti, Señor. Es a quien nosotros damos todo nuestro ser, todo nuestro corazón.
y todo nuestro impulso, Señor, para que tú sigas impactando a la comunidad y usándonos a nosotros como instrumentos para ese fin, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. En tu nombre, Señor, nos dejamos en tus manos para que tú en tu perfecta voluntad, que es agradable, Señor, única y maravillosa, nos sigas usando para tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén y amén.